Ya, entonces vamos a ver la unidad 1, que son conceptos y definiciones, ¿ya? ¿Ya? Y de nuevo, bien teórico, pero tenemos que verlo. Entonces, la primera definición obviamente es qué es la termodinámica, y nosotros ya lo vimos, pero dejémoslo explícito acá. Entonces esto viene de la palabra, ¿cierto?, thermodynamics. Entonces ahí es más fácil, encuentro, entenderlo cuando se ve el término en inglés, porque esto es thermo, ¿cierto? Y esto es dynamics. Entonces, como lo dice ahí, el estudio de la dinámica de la energía, ¿cierto? Thermo puede traducirse como termal, puede traducirse como heat, ¿ya? Puede traducirse como calor, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la termodinámica, eso es lo que se trata el curso, ¿cierto? Es súper importante conocer ese término, pero básicamente va a estudiar la energía y sus diferentes manifestaciones, transformaciones y propiedades de la materia asociada a la energía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar en este curso? Vamos a estudiar la energía y sus diferentes manifestaciones. ¿Ya? Y a mí lo que me gusta harto de Termo 1, y lo trato de motivar de esa forma, es que la termodinámica nace en base para explicar observaciones experimentales. Está bien motivado con los experimentos de Joule y la locomotora, las primeras máquinas térmicas del siglo XIX. Entonces, existe una motivación, digámoslo así, de poder entender los requerimientos energéticos de los primeros procesos del siglo XIX, cuando ya se empezaba a utilizar la energía y sus distintas manifestaciones. Entonces, me gusta siempre motivarlo de esa forma porque es súper práctico, o sea, nace, como te digo, nace más o menos como en el siglo XIX, ¿ya? Para describir el comportamiento y funcionamiento de las máquinas térmicas, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, la primera ley nace un poco de los experimentos de Joule. Yo lo voy a traer unos videos y toda la próxima clase cuando veamos eso. Entonces, y es bien, bien motivante porque la primera ley nace para poder explicar cuánta energía o cómo se mueve la energía desde el sistema a los alrededores, ¿ya? Ustedes, bueno, ahí ustedes saben que fue el inicio de la revolución industrial, y ahí las máquinas térmicas jugaron un rol súper, súper importante, ¿no? Las máquinas de vapor. ¿Ya? Y bueno, acá hablamos de varias cosas, ¿cierto? Yo nombré también el término de energía, nombré los requerimientos, ¿cierto? Entonces partamos hablando de lo más simple. ¿Qué es la energía? Yo sé que todos sabemos más o menos qué es la energía, pero ¿cómo la podrían definir en una oración bien simple? Quizás es difícil definirlo en una oración porque obviamente la energía tiene distintas formas, ¿ya? Pero en general la energía se define como la capacidad, después igual se va a asociar con otro concepto que vamos a ver, que es la capacidad calorífica. Esto es la capacidad que tiene un sistema de llevar a cabo modificaciones de sí mismo, ¿ya? Y tiene distintas formas, ¿cierto? ¿Quién me puede dar algunos ejemplos? Sobre todo ahí acordándose del curso de física.
Ah, ¿qué pasó? Por aquí escriben por el chat. Cinética, sí. Energía cinética, ¿cierto? 1/2 de la masa por p cuadrado, ¿cierto? Energía cinética. Un medio la masa por la velocidad al cuadrado. Ya, la potencial también súper bien. ¿Cómo se definía la potencial? ¿Cómo se define la potencial? Claro, mgh, ¿cierto? ¿Ya? ¿También qué otro tipo de energía tenemos? La mecánica, ¿cierto? Elástica, la eléctrica también, ¿cierto? Hay un montón. La térmica, por ejemplo, que va a ser importante en este curso, ¿ya? La térmica está asociada a un concepto que vamos a ver en la próxima clase, que es la energía interna, ¿ya? Y que está directamente relacionado con la temperatura, ¿ya? Que eso es un poco lo que nosotros intuitivamente pensamos cuando hablamos de energía térmica, ¿ya? La energía eléctrica, ¿cierto? Que también ustedes lo vieron en física. Mecánica, ¿cierto? Mecánica, hay un montón, la nuclear, ¿cierto? Ahora toda la energía renovable, eólica, solar, ¿cierto? Mareomotriz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Ya? Y todas esas formas son, todo este tipo de energías son formas en que el sistema puede llevar a cabo modificaciones de sí mismo, ¿ya? A través de modificando su velocidad, modificando su altura, modificando su temperatura, modificando su corriente, modificando su, qué sé yo, su potencia, en definitiva, todo eso eh, son formas, son tan definidas como capacidades para modificarse, de un sistema modificarse de sí mismo. Hay dos energías también súper importantes que vamos a ver en el curso, que son unas energías que se denominan en tránsito, ¿ya? Energías en tránsito. La definición de la energía en tránsito es que se pueden mover, como su nombre lo dice, ¿cierto? Están en tránsito, se pueden mover de un lugar a otro, ¿ya? Entonces, en general, nosotros vamos a pensar que nosotros tenemos un universo, ¿ya? Esto es el universo, y ese universo, cuando nosotros lo analicemos, obviamente para hacer un balance de energía, en general lo vamos a tener que acotar, ¿ya? Y las fronteras o nuestro volumen de control, definido por nosotros, se va a llamar sistema. ¿Ya? Entonces, dentro de un universo, nosotros vamos a tener que definir un sistema para poder hacer balance de energía, ¿ya? Y poder en definitiva, tener algún contexto, ¿cierto?, para poder evaluar. Cuando uno define el sistema, todo lo demás que queda fuera de ese sistema, que pertenece al universo, se llama alrededores. ¿Ya? Todo esto se llama alrededores. ¿Ya? Que por defecto, insisto, es todo lo que no queda dentro de nuestro sistema que nosotros definimos. ¿Ya? En general, en Termo 1 va a ser bien fácil definir el sistema, ¿ya? O sea, vamos a tener, qué sé yo, un gas atrapado en un cilindro. Bueno, claramente ahí a mí me interesa lo que le ocurre a ese gas dentro del cilindro, entonces ese gas va a ser mi sistema. ¿Ya? Y todo lo demás fuera de ese cilindro va a ser el alrededor. ¿Ya? Entonces, la definición de la energía en tránsito son las energías que se mueven desde el sistema a los alrededores. ¿Ya? Por ejemplo, calor. ¿Ya? Por ejemplo, trabajo. Esas van a ser las dos más principales que vamos a ver en el curso. ¿Sí? Pero la definición, lo importante es que cuando nosotros hablemos de energía en tránsito, es que se pueden mover, se mueven dentro del universo, ¿ya? Pueden estar en los alrededores. Por ejemplo, un caso típico es el Sol, ¿cierto? Si yo tengo, qué sé yo, un globo, ¿ya? Un globo aquí, y ese es mi sistema, todo lo demás
los alrededores, ¿ya? Y un ejemplo claro, por ejemplo, que si yo tengo el sol aquí, ¿ya? Ese sol va a transferir calor al globo, ya lo puede hasta reventar, ¿sí? Y en ese caso va a ser el calor una energía en tránsito, ¿sí? Porque estamos transfiriendo energía desde los alrededores, donde está el sol, hacia el sistema que es el globo, que es el gas dentro del globo, ¿sí? ¿Ya? Y eso vamos a hablar harto, ¿ya? Porque la energía en tránsito tienen propiedades bien definidas, ¿ya? Que las vamos a ver en detalle en la unidad 2, cuando veamos la primera ley, pero es súper importante que entendamos la definición de la energía en tránsito, que se mueven desde el sistema hacia los alrededores, y principalmente en este curso vamos a ver el calor y el trabajo, ¿ya? Perfecto. Ya, seguimos con las definiciones. Entonces vimos energía, vimos termodinámica. Otra palabra que vamos a utilizar un montón en este curso y más aún en Termo 2 es la definición de equilibrio, ¿ya? Este concepto también es bien abstracto. No sé si alguien quiere aventurarse y tratar de definirlo en una oración. ¿Cómo podrían definir equilibrio? Cuando se igualan las energías en tránsito, o sea, las del sistema y los alrededores son iguales. La del sistema y la de los alrededores son iguales. Eh, no se igualan. Está como en esa línea. Sí. ¿Alguien quiere ayudar a la compañera? ¿Ah? ¿Alguien quiere ayudar a la compañera? Cuando un cuerpo tiene dos o más energías en sentido opuesto, pero iguales. Sí, por ahí está también bien alineado, estamos construyendo. Entonces, la definición, si nosotros vamos al libro, la definición es que el equilibrio es la condición de un sistema en el cual todas las fuerzas impulsoras que pueden ser capaces de generar alguna alteración han sido anuladas, ¿ya? Entonces, y eso está asociado con la energía, ¿ya? Pero a mí me gusta dejar bien en claro esta definición porque no quiere decir, cuando uno habla de fuerza, ¿cierto? Uno puede hablar de presión, puede hablar de cambio energético y todo eso, pero no quiere decir que el sistema está estático, ¿ya? No quiere decir que no existen fuerzas actuando dentro del sistema. Quiere decir es que básicamente la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante definir, ¿ya? Por ejemplo, cuando estamos midiendo experimentalmente propiedades termodinámicas, es súper importante medirlas en equilibrio, ¿ya? Esas son las que uno reporta y las puede pillar en la literatura. Las fuerzas impulsoras. Capaces de generar, y aquí les voy a dar unos ejemplos. Han sido anuladas, ¿ya? ¿Sí? Ok, uno de los ejemplos que a mí me gusta dar harto es cuando ustedes van a, bueno, espero que no, ya, pero bueno, cuando a veces uno toma bebida, no es muy saludable el ejemplo, pero bueno, cuando uno toma bebida, ¿cierto? Esta es mi botella, y tenemos qué sé yo, el líquido, ¿ya? Una vez, está entrando. Tenemos un líquido aquí, ¿ya? Entonces este líquido, y tenemos el CO2. Sí, tenemos, qué sé yo, la bebida, cualquier cosa que está gasificada.
¿ya? Cuando ustedes van a comprar, y por ejemplo, ustedes van aquí al refrigerador en el supermercado, ¿ya? Cuando ustedes van a ese refrigerador, ustedes no ven el CO2, ¿ya? Ahora, ustedes solo ven el líquido este que está contenido dentro del recipiente. Pero si yo pudiera tomar una foto microscópica de la interfase entre la parte del aire y la del líquido, ¿qué es lo que vería? Vería, esta es la línea, ¿cierto? Vería moléculas del CO2 siendo transferidas al líquido y vería estas moléculas de la bebida siendo transferidas al espacio donde está el CO2, ¿ya? Y hay un intercambio constante de materia entre una fase y la otra, ¿ya? Eso quiere decir que el sistema no es estático, ¿ya? ¿Sí? Y está en movimiento. Entonces usted me dice, pero profe, ¿por qué? Qué raro que está en movimiento. Pero este sistema está en equilibrio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la definición de equilibrio es que las fuerzas impulsoras se cancelen. ¿Qué quiere decir? Que por cada molécula de CO2 que yo transfiero al líquido, el líquido me devuelve uno el CO2. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir que las fuerzas impulsoras que son capaces de alterar el sistema han sido anuladas, porque se balancean. ¿Ya? En términos de física, la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. ¿Ya? No quiere decir que el sistema no está estático. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Eso es súper importante porque a veces se cree que el sistema es como está 1, 2, 3 momias, ¿eh? Y no, el sistema puede estar siendo, no es estático. Lo importante es que las fuerzas se cancelen. Obviamente, si yo transfiero más CO2 a la bebida, claramente eso, la bebida va a empezar a burbujear, etcétera. Y ahí uno va a ver movimiento visualmente. Uno lo puede ver incluso antes de sacar la botella del refrigerador, ¿cierto? Y eso de hecho es lo que pasa cuando uno va al refrigerador y la saca para ir a pagarla, ¿cierto? Uno toma la bebida, la agita y ahí empieza a ver la burbujita. Pero si uno deja la botella en reposo, uno no va a ver la burbujita de CO2, ¿ya? Pero ahí existe CO2, ¿ya? Pero el CO2 está completamente balanceado y en equilibrio con el líquido que está contenido en la botella, ¿ya? Son súper, súper importantes, que la sumatoria de las fuerzas es igual a cero, ¿ya? ¿Qué más? Otro ejemplo de equilibrio en base a la definición que vimos. Este concepto es súper importante porque cuando uno va al laboratorio a medir equilibrio, a medir, qué sé yo, por ejemplo, quiere medir las propiedades termodinámicas de un sistema, uno qué es lo que hace, uno tiene una celda, ¿ya? Y tiene algo para medir la presión y algo para medir la temperatura, ¿ya? Entonces uno, qué sé yo, uno genera algún tipo de perturbación en la celda, ¿ya? ¿Y qué es lo que uno hace en general para saber que está en equilibrio? Es que puede medir cualquiera de estas propiedades termodinámicas, por ejemplo, la temperatura, ¿ya? Entonces, la temperatura, qué sé yo, en base a alguna perturbación puede empezar a disminuir, puede empezar a aumentar, puede empezar a variar, ¿ya? Pero yo voy a saber que llegué al equilibrio cuando la temperatura en función del tiempo haya alcanzado alguna asíntota y se haya vuelto constante. Por ejemplo, en este proceso ficticio que dibujé aquí, sería más o menos ahí, en esa zona, acá sería en esta zona y acá sería en esta zona, ¿ya? Entonces, en términos prácticos, también saber la definición del equilibrio es súper importante, porque en este caso me va a permitir poder reportar un valor de temperatura. Yo lo empiezo a medir con respecto al tiempo y cuando deje de cambiar, yo dije, ok, el sistema se estabilizó. No quiere decir que no le esté pasando nada al sistema, sino que los cambios en los cuales está siendo perturbado el sistema no logran cambiar sus propiedades. Ya el sistema alcanzó su equilibrio, ¿ya? Porque están siendo balanceados por otra fuerza opuesta, ¿ya? Entonces un concepto súper, súper importante y que lo va a aplicar harto en termo 1 y más aún en termo 2, ¿ya? Ok, ¿algún otro ejemplo? A ver, alguien escribió por el chat, eso era de antes. Ok, ¿algún otro ejemplo? Un ejemplo de medio equilibrio.
¿No? Ok. Bueno, siguiente definición. La otra definición que vamos a utilizar harto en este curso es la definición de estado. ¿Ya? ¿Ya? Y el estado es súper simple en la condición física en la cual se encuentra un sistema. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque siempre vamos a hablar ya, el sistema se encuentra en el estado 1 y qué sé yo, después se expande y pasa al estado 2, después se comprime y pasa al estado 3, ¿ya? Déjenme explicarlo acá, escribirlo. Un sistema, ¿ya? Entonces, en general el estado se define, insisto, como una condición en la cual se encuentra un sistema y define la foto que se toma en el momento. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un estado 1, ¿ya? Y ese estado 1 va a tener, qué sé yo, una temperatura, 1 una presión, 1 un volumen, 1 unos moles, 1, ¿ya? Ok, después, ese estado, que tiene unas propiedades fijas, va a estar en equilibrio, ¿ya? Por definición, como yo puedo medir y reportar temperatura, presión, volumen y moles, quiere decir que yo fui capaz de medir y esos valores no cambiaban por el tiempo. Entonces, cuando uno habla de un estado es porque se logró un estado de equilibrio en el cual yo puedo medir esas propiedades, ¿ya? Para yo salir de este estado 1, yo tengo que perturbar el sistema, ¿ya? Entonces, qué sé yo, yo lo puedo perturbar, puedo poner un sol aquí, ¿ya? Entonces lo empiezo a perturbar. Entonces va a empezar a aumentar la temperatura. Ese sol va a empezar a modificar estas propiedades termodinámicas, va a empezar a modificar la temperatura, ¿cierto? Si es un gas va a empezar a modificar la presión y el volumen. ¿Ya? En los moles va a depender si es un sistema cerrado o no, ¿ya? Ok, y ese sol va a generar que básicamente va a generar una perturbación a ese estado 1 y se va a generar un proceso, ¿ya? Un proceso en el cual se modifica T1, P1, B1, no todas, pero se pueden modificar, ¿ya? Hasta que alcancemos un nuevo estado de equilibrio, llamémosle 2, ¿ya? Donde yo puedo volver a reportar T2, P2, B2, N2, ¿ya? Cuando yo llegue a este estado de equilibrio, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0 para yo poder medir estos valores. Ya yo estoy ahí en el laboratorio midiendo, por lo tanto, yo tengo que ser capaz de haber identificado el estado de equilibrio para poder medirlas, porque si no los datos me van a estar cambiando constantemente, ¿ya? Entonces el estado 2 va a definir una nueva foto de este sistema, que está asociado a ciertas propiedades termodinámicas, ¿ya? Entonces por eso el estado, quizá la definición suena súper trivial, pero es súper importante. Cuando yo hable de estado, quiere decir que, en definitiva, yo fui capaz de tomar una foto al sistema, el cual está asociado a ciertas condiciones en las cuales se encuentra el sistema de temperatura, presión, volumen y moles, ¿ya? Y acá también definí otra palabra que es súper importante, que vamos a usar un montón en este curso, que es la palabra de proceso, ¿ya? Acá puse, ok, se lleva a cabo un proceso, ¿cierto? Entonces, los pasos entre distintos estados están definidos por un proceso, ¿cierto? Y el proceso, como acá bien lo puse también, es un proceso, básicamente es una sucesión de transformaciones que se cuantifican en cambios de propiedades termodinámicas, ¿ya? Y volumétricas, ¿sí? Las puede cambiar todas o puede cambiar una, pero tiene que cambiar al menos una, ¿ya? Si no cambia ni la temperatura, ni la presión, ni el volumen, ni los moles, claramente no se llevó a cabo un proceso, ¿ya? Entonces, el proceso va a ser los viajes o los pasos que existen entre cada estado, ¿ya? Y se puede definir como la sucesión de transformaciones que se cuantifican por los cambios de las propiedades. Cuantificados, pongamos, cuantificados por cambios en propiedades. ¿Ya? Y en nuestro curso vamos a hablar de propiedades termodinámicas, obviamente. ¿Ya? Súper. Cualquier duda ustedes me escriben por el chat, no me interrumpan. Bueno, hablemos un poquito más de esas propiedades termodinámicas, ¿ya? Obviamente hay otros tipos de propiedades, por ejemplo, en mecánica fluida seguro hablaron de las propiedades asociadas a transporte, cierto momentum, etc. ¿Ya? Pero en termodinámica nos vamos a enfocar a las propiedades termodinámicas. Ya dentro de las propiedades termodinámicas vamos a tener hartas, se toma de la temperatura, vamos a tener la presión, vamos a tener el volumen, vamos a ver ciertos conceptos, ya, pero vamos a tener la entalpía, la entropía, la energía interna,
energía libre de Gibbs, un montón de letras que ya las vamos a ver en el curso, ¿ya? Pero son propiedades termodinámicas, etc. ¿Ya? Y estas se van a categorizar en dos partes, ¿ya? La primera categoría van a ser las propiedades extensivas, y la segunda categoría van a ser las propiedades intensivas, ¿ya? Las propiedades extensivas tienen un valor proporcional a la materia del sistema, ¿ya? Y las intensivas, su valor no es proporcional a la materia. ¿Cómo les puedo explicar esto de forma más fácil? Por ejemplo, el peso molecular, ¿ya? Otra cosa quizás más fácil de entender, la densidad, ¿ya? Un ejemplo de propiedad intensiva fácil de entender es la densidad, ¿ya? La densidad del agua a 20 grados Celsius y un bar, ¿cuánto es? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la densidad del agua? Claro, 1000 kilos por metro cúbico, sí. ¿Ya? Entonces, ahora, si yo tengo 1 ml de agua y 1 litro de agua a 20 grados Celsius y un bar, la densidad de esos dos frasquitos de 1 ml de agua y 1 litro de agua va a ser la misma. Es una pregunta chiquilla. Vuelvo a repetir la pregunta. Si yo tengo 1 ml de agua a 20 grados Celsius y un bar, ¿va a tener la misma densidad que 1 litro de agua a 20 grados Celsius y un bar? Sí. Y Cristian me dice que sí. Estoy de acuerdo. ¿Alguien está en desacuerdo? Claudio también dice que sí. Sí, cierto, porque la densidad depende básicamente de las condiciones en las cuales se encuentra el fluido, pero no depende de cuánto fluido yo tenga, ¿ya? Entonces la densidad del agua, independiente de que tenga 1 microlitro o 100 litros de agua a 20 grados Celsius y un bar, va a ser 1000 kilos por metro cúbico, ¿ya? Entonces ese es un ejemplo, por eso la densidad es fácil de entender, porque un ejemplo súper concreto de cómo se definen las propiedades intensivas. Quiere decir que no dependen de la materia, ¿ya? Entonces, en base al entendimiento que tenemos ahora, ¿cuáles serían otros ejemplos de propiedades intensivas? Tenemos la densidad, ok, ¿qué más? La temperatura, muy bien, ¿cierto? ¿Qué más? La presión. Y, por ejemplo, otro también que ustedes ven en física es la viscosidad, ¿cierto? Es un centipoise, creo, para el agua a 20 grados Celsius y un bar, ¿ya? Y tampoco depende de cuánto yo tenga, ¿sí? Así que ahí son varios ejemplos de propiedad intensiva, pero me quedó súper claro que entendieron el concepto. Entonces las propiedades extensivas son fáciles de entender en este caso ya, porque son proporcionales a la materia, ¿ya?
Por ejemplo, una propiedad termodinámica extensiva súper común es el peso, ¿cierto? Ejemplo, ¿cómo se define el peso? El peso es mg. Entonces, tiene el m dentro de su definición. Por lo tanto, el peso, si yo tengo 1 kilo de agua, el peso va a ser distinto si yo tengo 1 gramo de agua, ¿cierto? Porque dentro de su definición tiene la masa ahí. Entonces, claramente va a ser una propiedad que depende, que es proporcional al valor de la materia que tiene, ¿o no? ¿Se entiende? Sí, profe, sí se Súper. entiende. Ya, otro ejemplo bien clásico es la energía. La energía misma, con su unidad de Joule en el sistema internacional, también va a depender de la materia, ¿ya? Yo puedo transformar esta energía a propiedad intensiva cuando la divido por la masa. Entonces, por ejemplo, yo tengo la energía molar, ¿ya? Cuando yo tengo Joule por mol, por ejemplo. Joule, y si lo divido por mol, deja de depender de la materia. Y ahí me puedo mover entre propiedad intensiva y extensiva. Pero la energía, como propiamente tal, va a depender de la materia que yo tengo, ¿ya? Tiene un carácter aditivo, digamos, ¿no? Carácter aditivo. ¿Ya? El volumen también, los moles también, todo lo que tenga dentro de su definición la materia, ¿ya? Entonces, como también les decía, uno puede transformar ciertos componentes, ciertas propiedades puede moverse entre extensiva e intensiva, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del volumen, yo también puedo hablar de volumen molar, ¿cierto? El volumen per se en sistema internacional es metro cúbico, ¿cierto? Pero si yo lo divido por los moles, me queda metro cúbico por mol y pasa a ser propiedad intensiva, ¿ya? Porque está tomando en cuenta, está por mol, entonces ahí uno le saca la dependencia de la materia. Lo mismo, por ejemplo, si uno lo divide por masa, ¿ya? Si yo al volumen lo divido por masa, qué sé yo, kilos, lo paso a volumen másico, ¿cierto? Que se con gorrito, este es volumen colita chancho, me queda propiedad intensiva. Le saco, o básicamente lo parametrizo con el valor de la materia que tengo. ¿Ya? Entonces, hay ciertas propiedades que yo puedo mover entre intensiva y extensiva. ¿Sí? Súper. ¿Ya? Entonces, había un par de cosas más que quería definir, que son, nosotros hablamos de sistemas, ¿cierto? Entonces, de nuevo, vamos a volver a nuestro dibujo del universo. Voy a pasar a otra hoja aquí. Tenemos nuestro universo acá. Y ahí vamos a tener nuestro volumen de control, que va a ser nuestro sistema. Y todo lo demás va a ser lo alrededor. ¿Ya? Ok. Este sistema puede tener distintas formas, ¿ya? Este sistema puede ser cerrado, puede ser abierto y puede ser aislado, ¿ya? Es bueno conocer estas distintas definiciones porque eso me va a dar al tiro un indicio de, me va a ayudar a hacer los balances de energía y materia, ¿ya? Porque yo, recordando ciertas definiciones, estos tres sistemas voy a poder simplificar varios términos en mi balance de energía una vez que lo veamos, ¿ya? El cerrado debe ser bien fácil de entender, ¿cierto? El cerrado habla de que es una cajita, por ejemplo, el cerrado habla de que es una cajita, ¿ya? La cual no deja transferir materia, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de un sistema cerrado, uno está hablando de que no intercambia materia con los alrededores, ¿sí? No intercambia. Entonces, mi balance de energía, por ejemplo, todos los términos de caudales asociados a flujos que entran y salen, todo eso se va, por ejemplo.
No así, en ningún caso estoy diciendo que aislado. Sí puede intercambiar energía. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un sol acá, ese sol sí puede transferir energía. ¿Ya? Yo no estoy diciendo que no puede. Estoy solo diciendo que está cerrado en el sentido de que es una caja cerrada en términos de caudales. ¿Ya? El sistema, cuando no intercambia energía, el sistema aislado. ¿Ya? Entonces veamos ese aprovechando que hablamos del sol. ¿Ya? El sistema aislado es un sistema que no intercambia energía, entonces, qué sé yo, la misma cajita que puede o no, pero voy a dibujarla distinto porque puede o no estar abierta. Esto puede o no estar abierto y tiene, qué sé yo, una pared. ¿Ya? En general uno lo dibuja así, dibuja como una pared con rayitas. Así que el sol, aunque esté afuera, que siempre va a estar en verdad, no puede intercambiar calor. No hay intercambio de energía. Ah, no, en termo 1, el aislado tampoco intercambia materia. Se dibuja cerrado así. Tampoco intercambia materia, entonces materia tampoco. Ni materia, ni energía. No hay intercambio de energía ni materia. ¿Ya? Entonces la diferencia con el cerrado es que el cerrado sí puede intercambiar energía. Y el último es el abierto. Que el abierto sí puede intercambiar materia. ¿Ya? Y puede intercambiar energía también. Entonces, eso me va a permitir eliminar algunas cosas cuando hagamos el balance de energía, porque tiene hartos términos, ¿cierto? Va a tener bueno, lo vamos a ver, pero va a tener hartos términos asociados a intercambio de energía y materia. Entonces, de acuerdo a qué tipo de sistema, lo podemos ir simplificando. Súper. Ok. Vamos a hablar ahora de un par de propiedades, y así termina la unidad 1. Ya tenemos que hablar un poquito más acerca de la temperatura, presión, calor, trabajo, y ahí cerramos. ¿Ya? Vamos a hablar de la ley cero también, entonces son cosas bien importantes. Partamos hablando de la temperatura primero. ¿Ya? Aquí se va poniendo un poquito más práctico. ¿Qué es la temperatura? ¿Cómo la puedo definir? ¿Cómo se puede definir la temperatura? Es un poco abstracto, lo sé. Por aquí en el chat. Medida de la cantidad de calor. Sí, súper bien. Está asociado, la temperatura a un estado energético propiamente tal. ¿Ya? El nivel de energía de las moléculas que tiene una sustancia. ¿Ya? Entonces está asociado al nivel de energía de las moléculas, ¿cierto? Porque al final es un sistema, entonces las moléculas que constituyen ese sistema o sustancia. ¿Ya?
¿Cómo se mide la temperatura? Con un termómetro, ¿cierto? Ustedes eso ya lo han hecho en el laboratorio, ¿sí? Las unidades que nosotros vamos a utilizar son las del sistema internacional, que son Kelvin y grados Celsius, ¿ya? Absoluta y relativa, ¿ya? Y esas se pueden convertir. En el sistema inglés tenemos Fahrenheit y Rankine, ¿cierto? Rankine siendo la absoluta y Fahrenheit siendo la relativa, ¿ya? Obviamente es súper importante que ustedes sepan trabajar matemáticamente con escala relativa y absoluta, ¿cierto? Nosotros sabemos que no podemos dividir dos temperaturas en Celsius, ¿ya? Pero sí las podemos sumar o restar, ¿ya? Entonces ahí ustedes tienen que hacer, manejar ese tema, ¿ya? Con el concepto de la temperatura hay una ley, ¿ya? Y se llama la ley cero, ¿sí? Es bien simple. Y es bien intuitiva en entender, así que veámosla rápidamente. La ley cero está asociada al equilibrio térmico. Ustedes ya entendiendo un poco qué es la temperatura y el equilibrio, ¿cómo podrían definir el equilibrio térmico? ¿Cómo podrían definir el equilibrio térmico? Es equilibrio, ¿cierto? Y acá está específicamente poniéndole el apellido de térmico. Temperatura igual. Súper. ¿Ya? Igualdad de temperatura, ¿sí? ¿Qué quiere decir? En términos bien simples, que si yo coloco un bloque caliente en contacto con un bloque frío, después de un tiempo, los dos van a llegar a un equilibrio térmico y van a estar tibios. ¿Ya? Tengo un bloque caliente, que le voy a dejar bloque C de caliente y F de frío. Los pongo en contacto y quedan tibios. ¿Ya? La ley cero apunta a eso, pero apunta en una forma un poquito más macro el análisis. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice? Vamos a tener tres sistemas, ¿verdad? No se escribió cero. Ya, vamos a tener tres sistemas. Tener A, B y C. Y la ley cero dice lo siguiente. Dice, si dos sistemas, voy a poner aquí, voy a poner el B acá mejor. El B aquí, el C acá. Ya, entonces la ley cero dice, si un sistema A y B están en equilibrio térmico, con un tercero C, A y B también están en equilibrio térmico. ¿Ya? O escribámoslo de nuevo. Hagamos de nuevo la flecha. ¿Ya? Otra forma de explicarlo. Si A y C están en equilibrio térmico y C y B están en equilibrio térmico, por defecto, A y B están en equilibrio térmico. ¿Sí? Entonces a mí no me tienen que decir que A y B están en equilibrio térmico, pero si A y C están en equilibrio térmico y C y B están en equilibrio térmico, por defecto, A y B están en equilibrio térmico. ¿Se entiende? Sí, escribámoslo rapidito. Dice, si, una secuencia, decimos, si A y C están en equilibrio térmico y B y C están en equilibrio térmico, A y B estarán en equilibrio térmico. Entonces, si esto se cumple, pasa eso. Y en ese caso, ¿qué quiere decir? Que TA, la temperatura de A, es igual a TB y eso es igual a TC. No sé si queda claro ese concepto. ¿Se entiende? Sí, profe.
Están ahí, súper bien. Ok. Ya, si alcanzamos a ver al menos el concepto de la presión. Ok. Entonces, eso tiene que ver con la temperatura. La temperatura es súper importante, la vamos a estar calculando durante todo el semestre, y la temperatura tiene asociada al ICER. Entonces, aquí es importante porque no necesariamente, quiero insistir en eso, no necesariamente me van a decir que A y B están en equilibrio, ¿ya? Pero tres sistemas pueden estar en equilibrio térmico y sin decírmelo directamente, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos que estar atentos a cuáles son los distintos equilibrios térmicos que existen y cómo se conectan entre ellos, ¿ya? Otro término importante que tenemos que ver es la presión, ¿ya? Aquí viene harto el recordatorio de física. ¿Cómo se puede definir la presión? ¿Cómo la definíamos en física? Fuerza por área por superficie. Entonces, fuerza partido por área, ¿ya? Y esa es su definición sin libro. Si yo voy a un libro, va a decir fuerza normal ejercida por el fluido por unidad de área superficie, ¿ya? Ok, y eso en termodinámica nosotros lo podemos evaluar como la fuerza-energía por cada molécula, en algún punto, ¿ya? ¿Cuáles son las unidades? Bueno, nosotros sabemos que la fuerza es Newton, el área en sistema internacional en metro cuadrado, y eso me da Pascal, ¿ya? Entonces, la unidad de presión que vamos a estar utilizando principalmente en este curso es la del sistema internacional, que es Pascal, ¿ya? Nosotros también, y ustedes saben, ¿cierto? Utilizamos harto la atmósfera también, ¿ya? Que es, básicamente son 101,325 pascales, y también usamos la unidad de bar, que esa es básicamente 10 a la 5 pascales, ¿ya? Esas son básicamente las tres unidades que nosotros utilizamos, ¿sí? Algo importante que tenemos que tener como intuitivamente en el curso es la relación también que existe con la presión y la altura, ¿ya? ¿Cuál es la relación que existe con la presión y la altura? Por ejemplo, si yo voy subiendo un cerro, ¿no? Y primero estoy aquí, ¿ya? Disculpen el mono feo. Entonces, aquí yo voy a tener cierta presión, ¿ya? Yo voy a sentir, voy a tener ciertas moléculas sobre mí, porque yo estoy en la Tierra, y en la Tierra hay aire, y el aire son moléculas que ejercen presión sobre mí. Entonces voy a tener una presión fija, ¿ya? Pero a medida que yo empiezo a subir un cerro, por ejemplo, ¿cierto? Y llego hasta la cima, todas estas moléculas, ay, que no se mueve, disculpen, déjenme moverlo hacia abajo. ¿Ok? Ya. Cuando yo llego a la cima del cerro, todas las moléculas que están debajo, yo ya no las siento, ¿cierto? Porque yo voy a estar aquí, entonces las moléculas que están a esta altura van a ejercer una presión sobre mí, pero todas las que están acá abajo, la elimino, ¿ya? Entonces, a menor altura, mayor presión, muy bien. ¿Ya? Ahí todos ustedes me lo dijeron también por el chat. Entonces, a mayor presión, menor altura, ¿sí? Esa también es una relación importante, sobre todo cuando hablemos de energía potencial, porque energía potencial tiene MGH, ¿ya? Entonces eso está directamente asociado a la presión que uno pueda ejercer dependiendo de la altura a la que uno esté, ¿ya? Con la presión viene una nueva propiedad termodinámica súper importante, que es el trabajo. ¿Ya? Y el trabajo, yo sé que ustedes también lo vieron harto en física, como fuerza por desplazamiento. Durante este curso nosotros lo vamos a trabajar de distintas formas de acuerdo al proceso o a la perturbación que esté ocurriendo, ¿ya? Entonces, con la presión viene la definición de trabajo, ¿ya? ¿Cómo se definía el trabajo en física? ¿Ya? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se definía el trabajo en física? La fuerza por desplazamiento, ¿cierto? Llamémoslo así de X, entonces escribámoslo como diferencial. Sí, era la fuerza por desplazamiento. Sí, porque la definición del libro de trabajo es la fuerza que actúa a lo largo de una distancia, ¿ya? Entonces, eso en física, y en algunos casos en termodinámica vamos a estar enfrentados a alguna fuerza por desplazamiento. Pero en general en los procesos que nosotros vamos a ver, hace mucho más sentido en el análisis poder relacionar esta fuerza
con la definición que vimos anteriormente, ¿cierto? Que nosotros decíamos que, y cómo eso se relacionaba con la presión. Nosotros decíamos que la presión era igual a fuerza partido por área. Por lo tanto, cuando yo hablo de fuerza, también es decir que va a ser la presión por una unidad de área específica, ¿cierto? Entonces, en general, en procesos termodinámicos que vamos a ver en Termo 1, vamos a estar más enfocados a perturbaciones de presión más que de fuerza propiamente tal, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener esa definición que vimos al principio de presión, porque cuando hablamos de presión hablamos de trabajo, y a veces no se ve siempre ese link. Por lo menos en los cursos de física yo sé que se enfocan más a la aplicación efectiva, a cuántos newton, por ejemplo, se aplican en alguna área específica, no se utiliza tanto el concepto de presión. En termo vamos a utilizar el concepto de trabajo, pero relacionado más con la presión. ¿Por qué? Porque generalmente vamos a estudiar altos gases, ¿cierto? Y los gases, por ejemplo, se ven muy perturbados a pequeños cambios de presión, ¿ya? La presión, insisto, es fuerza, ¿ya? Pero bajo ciertos límites de área, ¿ya? Entonces, por eso es mejor hacer la analogía directa al trabajo con la presión más que la fuerza, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros consideramos un gas atrapado en un cilindro, ya esto es ejemplo clásico de Termo 1, y con esto terminamos porque ya estamos en la hora. Ah, no, todavía nos queda un par de minutos. Okay. Aquí tenemos un cilindro, ya tenemos la tapa del cilindro y tenemos un gas. ¿Ya? Ese gas, confinado en ese cilindro, va a ejercer una presión, ¿no es cierto? Sus moléculas van a ejercer presión en todos los bordes de la pared. ¿Ya? Y aquí tenemos el pistón, que tiene un área A. ¿Ya? Si, por ejemplo, el cilindro, el fluido dentro del cilindro se expande, ¿cierto? Quiere decir que se va a mover hacia arriba, eso va a generar un desplazamiento. ¿Ya? Entonces, si el cilindro, si el gas dentro del cilindro va a generar un dx, ¿sí? Como el área es fija, porque esta es el área del pistón, y esta es el área que se mueve hacia arriba, por lo tanto, esta es el área en la cual el gas ejerce la presión que genera ese desplazamiento. Este desplazamiento se puede traducir en una variación de volumen, ¿cierto? Porque el dx, por esta A fija, en la cual es el área donde se ejerce la presión, me da un d volumen. ¿Sí o no? Por las unidades también. Esto sería metro y esto sería metro cuadrado. Y me da metro cúbico. ¿Sí? Por lo tanto, cuando yo hablo de, por ejemplo, el trabajo que hizo este gas para expandirse, yo podría expresarlo como F por dx, pero si yo quisiera